Bien, logaritmos, que es un tema que vimos el año pasado. Primero que nada nos tenemos que acordar que los logaritmos son operaciones. Justamente si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, para poder resolverlo lo que me tendría que plantear es a qué número elevo al 2, es decir, a qué número elevo al 2 para que me dé 8. Que la respuesta sería 3, porque 2 al cubo es 8. Justamente la solución es 3. Entonces, como operación, es la inversa de la potencia. Como es una operación, va a tener propiedades que se cumplen solo para los logaritmos. Tenemos la propiedad del producto, que se vincula con la propiedad de la suma. Tenemos la propiedad de la división, y que se vincula con la propiedad de la resta. Tenemos la propiedad de la potencia o de la raíz, y la propiedad del cambio de base. Vamos a mirarlas y después vamos a hacer algún ejercicio para que entiendan, para poder aplicarlas. La propiedad del producto tiene una relación con la propiedad de la suma. Observemos. Si tengo logaritmo en base 5 de 25 por 5, podría ser como si fuera distributiva, ¿bien? Pero en vez de unirlos con un por, los voy a unir con una suma. O, si tuviera una suma de dos logaritmos de igual base, los puedo agrupar, es decir, juntarlos, pero en vez de poner un más, voy a poner un por. Lo mismo pasa con la propiedad de la división y la resta. Si tengo dos logaritmos que se están restando y los quiero agrupar, pongo un solo logaritmo y en vez de poner un menos, voy a poner un dividido. O si tengo una división, puedo distribuirlo y en vez de poner una división, voy a poner una resta. Lo mismo, pues siguiendo en realidad con las propiedades, si tengo una potencia. Si tengo una potencia, el exponente lo puedo bajar y queda multiplicando adelante del logaritmo. Por ejemplo, el 4, seguiría acá, ¿no? El 4 lo bajo y queda adelante del logaritmo. Me quedaría 4 por logaritmo en base 2 de 8. Puedo resolver el logaritmo primero y a lo que me da lo multiplico por 4. Logaritmo en base 2 de 8 era 3, por 4, 2. Lo mismo va a pasar con las raíces. La primera aclaración que tenemos que hacer es que las raíces son potencias racionales, es decir, que tienen forma de fracción. Si yo tuviera logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 625, sería lo mismo que decir logaritmo en base 5 de 625 elevado a la 1/3. ¿Por qué? Porque la potencia de la base, cuando no tiene nada, es un 1, y el índice de la raíz, ¿bien?, es el denominador. Es decir, la potencia de la base va a ser el numerador y el índice de la raíz el denominador. Entonces la raíz la escribo como potencia y la potencia aplica lo mismo que acabamos de decir. La potencia la bajo y queda multiplicando adelante. Después puedo resolverlo y a lo que me da lo multiplico por 1/3. La última propiedad que faltaría ver es la de cambio de base, que la podemos utilizar cuando no sé resolver el logaritmo porque no es un número entero, o para poder agrupar. Por ejemplo, si tuviera logaritmo en base 7 de 256. La pregunta sería, ¿a qué número elevo el 7 para que me dé 256? Yo sé que 7 a la 1 es 7. 7 al cuadrado es 49. 7 al cuadrado es 49. 7 al cubo es 343. Es decir que está entre el 2 y el 3 la solución. Pero como no lo sé, y en general las calculadoras, o esta puntualmente resuelve cualquier logaritmo con cualquier base, pero si no las calcus solamente tienen logaritmo solito o ln. El logaritmo cuando está solo que no tiene nada era base 10. Entonces justamente yo voy a cambiar la base, lo voy a llevar a, bueno, en este lo llevé a base 2 para poder resolverlo, pero tranquilamente lo podría llevar a base 10 para resolverlo con la calcu. Lo voy a escribir acá, ejemplo. Me quedaría
logaritmo en base 10 de 256 dividido logaritmo en base 10 de la base vieja de 7. Y eso es lo que yo voy a poner acá al cálculo. Logaritmo de 256 dividido logaritmo de 7. 2,84. Y ahí tengo la solución. Así que lo vamos a usar cuando yo quiera calcular un logaritmo que no da un número entero o cuando necesite igualar las bases para poder agrupar. Ahora bien, con las propiedades, lo que vamos a hacer es resolver ejercicios de propiedades. Por ejemplo, voy a copiar. La consigna dice si logaritmo en base b de p vale 3,6, calcula aplicando propiedades. Entonces, voy a copiar un ejercicio que sea relativamente difícil. Dice logaritmo en base b de p a la 4 por b cuadrado. Y la idea es justamente aplicar propiedades para poder resolverlo. Nosotros lo que tenemos que intentar es de que aparezca logaritmo en base b de p, porque sabemos que vale 3,6. Entonces, bueno, yo acá tengo un por, y si miramos las propiedades, cuando tengo un por lo puedo descomponer y me quedaría una suma. Me quedaría logaritmo en base b de p a la 4 más logaritmo en base b de b cuadrado. Ahora las potencias, por propiedad de las potencias, las puedo bajar y quedan multiplicando adelante. Me va a quedar 4 por logaritmo en base b de p más 2 por logaritmo en base b de b. Ahora, logaritmo en base b de p, ya lo conocemos, vale 3,6, así que lo puedo reemplazar. 4 por 3,6 más 2 por... Y acá, cuando la base es igual al argumento, es decir, ¿a qué número elevo b para que me dé b? Siempre que la base sea igual al argumento, la respuesta es 1. Ahora separo en términos y resuelvo. O bien lo puedo poner todo en la cálculo o lo puedo resolver manual. 4 por 3,6 más 2, 16,4 la solución. Es decir, la idea es aplicar propiedades para poder resolverlo. Voy a poner un ejemplo del otro tipo de ejercicio de aplicar propiedades. La consigna dice que sabiendo que logaritmo en base a de x es 0,3 y que logaritmo en base a de y es menos 0,2, lo mismo, calcular aplicando propiedades. Voy a hacer el ejercicio E, que dice log en base a de x cuadrado por y sobre a por x. La idea es lo mismo, vamos a empezar a descomponer siempre de la operación principal para las más que están más adentro. O sea, lo primero que tengo es una división, así que si lo descompongo, si yo lo distribuyo, me quedaría una resta. Me va a quedar logaritmo en base a de x cuadrado por y menos logaritmo en base a de a por x. Ahora, como tengo un producto, voy a hacer distributivo y me va a quedar una suma. Lo mismo acá. Voy a hacer distributivo y me va a quedar una suma. Me quedaría logaritmo en base a de x al cuadrado más logaritmo en base a de y. Menos, y acá es importante, siempre que haya un menos, acuérdense de abrir paréntesis o corchetes, porque el menos este va a cambiar todos los signos que sigan después. Entonces dijimos que tengo un producto, me va a quedar una suma, logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de x. Voy a bajar las potencias y voy a reemplazar ya por lo que valga. Me va a quedar 2 por logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, ya sé lo que vale menos 0,2, así que lo voy a poner menos 0,2 menos logaritmo en base a de a, cuando la base es igual al argumento, siempre es 1, más logaritmo en base a de x, que es 0,3.
Logaritmo en base a de x, lo puedo reemplazar, 0,3. Lo voy a borrar y lo voy a reemplazar, 0,3. Y ahora separo en términos y resuelvo. 2 por 0,3 más por menos menos 0,2 menos paréntesis 1 más 0,3 sería 1,3, pero si no pongo 1 más 0,3 y me da la solución, menos 0,9. Entonces, bueno, la idea es que con las propiedades puedan resolver los ejercicios que ahora después les subo las fotos y los hacen.